Bueno, y muchísima atención que la Fiscalía está llamando a Álvaro Uribe Vélez a indagatoria por presuntos vínculos en las masacres en Antioquia. Y como todos lo saben, era algo que se venía a venir por la condena del hermano por paramilitarismo, también por Santiago Uribe Vélez, que fue condenado hace pocos días y fue condenado a más de 28 años de prisión. Pues esta noticia la dio a conocer el mismo expresidente Uribe en su cuenta de X, en la que dijo que sus abogados le informaron del llamado, dice, abro comillas, de mis abogados. Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas, escribió. Pero vamos a ver lo que dice el resumen de la noticia y además vamos pasando precisamente por estos eventos, qué fue lo que pasó y por qué lo está llamando la fiscalía. El expresidente Uribe fue llamado por la fiscalía por estos presuntos vínculos con masacres cometidas en Antioquia, como la del Aro y la Granja, que todo el país conoció en algún momento y que, bueno, tal vez muchos no conocen. El exmandatario lo aseguró en la cuenta de X y aquí está precisamente, esta es la publicación que él hace en X. Entonces, la Fiscalía tiene tres expedientes en contra de Uribe desde septiembre del 2020, cuando Uribe renunció al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia de investigarlo. El 14 de septiembre de ese año más bien, las carpetas llegaron al ente investigador cuando Francisco Barbosa todavía estaba a la cabeza de la administración de la Fiscalía. Ustedes recordarán, Francisco Barbosa estaba pues dirigiendo la fiscalía y ustedes lo recuerdan porque se relacionó, pues le decían el fiscal que se la pasaba viajando por todas partes y era compañero de estudio de Iván Duque. Y precisamente pues por esa cercanía con Duque, él mismo lo terminó nombrando en la fiscalía, o bueno, lo nominó para que lo nombraran y hacían todo lo posible. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Se trata de tres expedientes relacionados con las masacres en Antioquia, que estaban bajo el mismo radicado en la Corte Suprema y que venía adelantando el magistrado César Reyes, el mismo que llamó a indagatoria a Uribe Vélez y ordenó capturarlo en agosto de 2020. El primero de ellos era por la masacre de San Roque, un municipio del nordeste antioqueño que fue perpetrada en 1996 por un grupo al margen de la ley que, según la Corte, abro comillas, al parecer utilizó como base de operaciones la hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque, de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época. El segundo, las masacres de Ituango ocurridas en los corregimientos de La Granja en junio de 1996 y El Aro en octubre de 1997. Allí paramilitares atacaron a la población civil de manera indiscriminada cuando Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia. El tercero, por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, que fue perpetrado en febrero de 1998, luego de haber alertado una y otra vez de cómo la violencia se cernía sobre el municipio de Ituango. El defensor denunció la connivencia de grupos de autodefensa con militares de la Cuarta Brigada del Ejército, sino que denunció públicamente a una supuesta misión de Uribe Vélez frente a la escalada de terror que terminó masacres como la de San Roque, El Aro y La Granja. Entonces, ¿qué más dice? Poco antes de tener que entregar los expedientes a la Fiscalía, la Corte Suprema decidió en junio de 2020 aceptar al sobrino del abogado Valle Jaramillo como parte del proceso, parte civil del proceso. Y además declaró que no prescriben las acciones civiles que se presenten para la reparación de las víctimas. Como estos procesos sucedieron durante los años 90, el procedimiento se rige bajo las reglas de la Ley 600. En palabras sencillas, esto significa que la fiscal del caso vincula formalmente al investigado porque considera que existen indicios serios sobre su posible participación en hechos investigados
y le daba la oportunidad de defenderse antes de decidir si avanzaba o no hacia una acusación. A los pocos minutos del primer trino, en el que dio a conocer que había sido llamado a indagatoria, el expresidente Álvaro Uribe hizo otra publicación en la que señaló que, abro comillas, la señora fiscal exintegrante de la JEP, donde hasta hace poco trabajó la señora Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía. De una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia declara presión política. Así todo estaré en los cuchos, dice acá, a las 8 de la noche, sobre la vida y el programa de Iván Cepeda. Entonces, sigamos mirando antes pues, de hacer como el análisis. La masacre es por la que llaman a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez. La masacre del Aro. La masacre del Aro, miren que ocurrió entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, cuando alrededor de 200 integrantes de las autodefensas que comandaba Carlos Castaño se tomaron el corregimiento. Los paramilitares hicieron una incursión que había sido planeada, según palabras de Salvatore Mancuso varios meses atrás. En estos hechos fueron asesinadas 15 personas y 40 casas fueron quemadas durante las 2 semanas. Los hombres bajo el mando de Castaño arrasaron con ese pequeño asentamiento, que fue señalado, sin tener pruebas de ello, como un punto de concentración de colaboradores de la guerrilla. Los sobrevivientes de la tragedia han narrado que durante estos interminables días, un helicóptero sobrevoló la zona durante la masacre. La masacre de la granja. 4 campesinos fueron asesinados en ese corregimiento del municipio de Ituango y estos hechos marcaron el inicio de un estallido de violencia paramilitar en 1996. El 11 de junio de ese año, más de 20 paramilitares al mando de los hermanos Castaño y de Salvatore Mancuso fueron liderados por el jefe paramilitar alias Doble Cero. Esas primeras víctimas fueron William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, am, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias. Esa masacre habría sido financiada desde el parqueadero Padilla, la denominada oficina de finanzas de ese grupo armado en pleno centro de Medellín, Antioquia. Por esos hechos, en 2023 la Fiscalía llamó a juicio a quien administraba ese despacho criminal, que era Jacinto Soto Toro, alias Lucas. La masacre de San Roque, que fue aparentemente en las Guacharacas. Entre el 13 y el 17 de septiembre de 1996, ocurrió una masacre en el municipio de San Roque, Antioquia. Del hecho violento no se tiene tanta información como de los otros, pero se sabe que ahí inició el caso por el cual fue condenado en primera instancia el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La mención de esta masacre aparece en una investigación previa que adelantaba a la Fiscalía contra el expresidente, relacionada por la presunta conformación de grupos paramilitares en la década de 1990 en la hacienda Guacharacas, que era propiedad de su familia. Este proceso, que estuvo en la Corte Suprema mientras Uribe fue senador, inició por las declaraciones que hicieron al respecto los paramilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes fueron testigos en el proceso por presunta manipulación de testigos. Siguiente, el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo. El abogado y defensor de derechos humanos era presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia cuando fue asesinado el 27 de febrero de 1998. 2 sicarios fueron hasta su oficina en Medellín, mismo lugar en el que lo esperaba un campesino de Ituango, para contarle detalles de lo que había pasado meses antes en el corregimiento del Aro. Según decía Valle, estas masacres fueron perpetradas en colaboración u omisión de militares de la Cuarta Brigada del Ejército. Abro comillas. No me mueven odios contra el gobernador, entre paréntesis Uribe Vélez, o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo, señaló en 1997 durante una entrevista.
A mediados de ese año, cuando ya se habían perpetrado las masacres de La Granja y la de San Roque en 1996, Valle Jaramillo siguió con las denuncias durante un acto de conmemoración de los 10 años del asesinato de Héctor Abad Gómez, el papá de Héctor Abad Faciolince. Si ustedes lo recuerdan, pues el escritor del olvido que seremos. No sé si leyeron el libro o vieron la película en Netflix, ¿no? También muestra cómo hubo esa persecución contra Héctor Abad Gómez hasta que lo terminaron matando porque eran personas que siempre trabajaban por las comunidades, que siempre hacían trabajo social. Am, entonces, bueno, aquí termina entonces asesinado. Entonces, y él era, Héctor Abad Gómez, era también presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. El 25 de agosto de 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el defensor de derechos humanos señaló, abro comillas, yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo y lo mismo el secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno. Ustedes recordarán ese nombre. Semanas después radicó las denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema para que se abrieran investigaciones por prevaricato y omisión. Entonces, esta es parte, digamos, porque esta es una noticia de última hora, donde están llamando entonces a Álvaro Uribe, lo está llamando la Fiscalía, este primer llamado a esta indagatoria. Pero esto, digamos que es información que se sabe desde hace muchos años, porque mire el año en que estamos hablando, 1997. Es decir, vamos a completar casi 30 años de esta situación, cuando Álvaro Uribe, en uno de ellos, era gobernador de Antioquia y hay testimonios que lo involucran, los mismos paramilitares o jefes paramilitares que ya habían denunciado la situación. Ahí está metido, ahí está metido. Y ahora que de todas maneras, pues ya se sabe y ya confirmó la justicia que el hermano Santiago Uribe es paramilitar y estuvo aliado con el paramilitarismo y creando grupos paramilitares y pues matando gente, pues es evidente que la misma hacienda que era familiar, pues hay una alta probabilidad de que Álvaro Uribe Vélez también esté involucrado, obviamente, por obvias razones, y es lo que tiene que, pues ahora determinar la justicia, pero pues se involucra ahora mismo en el caso. Em, como siempre, pues si esto ya es una opinión, pues Álvaro Uribe, pues empieza a hacerse la víctima, como dicen algunos, la víctima, y dice, ay, Dios mío, y quiere revolver todo porque aquí dice la señora fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta hace poco trabajó la señora Iván Cepeda. ¿Y qué tiene que ver aquí la señora Iván Cepeda que haya trabajado en la Justicia Especial para la Paz? La Justicia Especial para la Paz que muchos han condenado, siendo la justicia especial que se está llevando en a cabo para precisamente esclarecer todo este tipo de cosas que han pasado en el país. Recuerden que Colombia se está basando, o se basó, mejor dicho, para implementar esta clase de justicia en lo que se adelantó en Sudáfrica precisamente con esta justicia especial para la paz y que pudieron evolucionar como país precisamente después de esclarecer la verdad de que haya justicia, verdad y reparación. Para eso está la JEP y por eso muchos soldados también, muchos integrantes de las Fuerzas Armadas pues ahí están, porque en su mayoría están ahí los testimonios que ustedes pueden entrar a la página de la JEP para ver cuáles son los testimonios, porque aquí siempre nos venden el cuento de que es que esto es para bandidos y todo, pero pues sin decirles de pronto bandidos, pero sí para integrantes de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos y mataron gente. Y, por ejemplo, este tipo de cosas que se está investigando. Entonces, pero pues aquí ya lo que hace es la fiscalía, no es la justicia especial a la que se le ha dicho a Álvaro Uribe que se meta, digamos, para, bueno, confesar tantas cosas que ya más de medio país por lo menos
tiene totalmente claras, ¿no? Y es, digamos, aparentemente, al parecer, presuntamente, pues la relación con toda esta clase de delitos. Entonces, para terminar, lo llaman a indagatoria por la masacre del Aro, que fue entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, donde fueron asesinadas 15 personas y 40 casas fueron quemadas durante 2 semanas. Además, hubo muchas torturas y etcétera a la población. Hay diferentes testimonios de estos que posiblemente en los próximos días empiecen a salir nuevamente a propósito de este llamado. De la masacre en la granja, estamos hablando de masacres. O sea, es que esto es un tema muy delicado y que no se puede pasar así como así. Y esta masacre de la granja ya fue, en 1996, ¿sí? El 11 de junio de 1996, eh, donde estaba liderando los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso. Y la masacre de San Roque, que fue entre el 13 y el 17 de septiembre del 96. Mire que estamos hablando de fechas muy cercanas. Septiembre del 96, junio del 96 y octubre del 97. Y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, que fue el 27 de febrero de 1998. Un tipo, un señor, defensor de derechos humanos, que denunciaba todo este tipo de cosas y que terminaron matando también. Entonces, pues ahí está el llamado que le hace la fiscalía precisamente a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez para pues dar testimonio y mirar a ver entonces él si está, bueno, además, pues si lo estima conveniente la fiscalía, pues pediría o empezaría un juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez, también por este caso, para que por fin, además, las víctimas, pues se sepa la verdad y pues las víctimas también sean reparadas. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, dejen sus comentarios. Eh, Todos los comentarios, no importa. Y si usted pues todavía es seguidor de Álvaro Uribe Vélez, también deje sus comentarios. ¿Qué opina de todo esto? Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video de John Alex News.